Hubo una guerra donde la muerte no siempre llegaba en el momento del combate, donde no hacía falta una bala ni una explosión para empezar a perder. Porque antes de enfrentarse al enemigo, los soldados ya estaban siendo derrotados por el lugar en el que vivían. Un entorno donde el suelo no era estable, sino barro constante, donde el aire no era limpio, sino húmedo y contaminado, donde las ratas se movían y el descanso no existía. El frío debilitaba el cuerpo, la humedad lo desgastaba y las infecciones avanzaban. Era una acumulación constante, cada día, más cansancio, más deterioro, menos respuesta. Moverse costaba más, respirar no siempre era suficiente. La mente tampoco descansaba, el peligro no desaparecía y la tensión nunca se iba. La guerra dejó de ser avanzar o retroceder. Se volvió más simple y más brutal ver quién podía mantenerse en pie, un día más. La Primera Guerra Mundial comenzó en 1914 como un conflicto entre grandes potencias europeas. Al inicio, las estrategias estaban pensadas para movimientos rápidos, ejércitos avanzando, territorios cambiando de control en poco tiempo. Pero esa dinámica no duró. En el frente occidental, especialmente entre Francia y Bélgica, el avance se detuvo. Ambos bandos, principalmente Alemania por un lado y Francia junto a Reino Unido por el otro, comenzaron a enfrentarse en líneas cada vez más definidas. Cada intento de avanzar encontraba resistencia inmediata. Las nuevas tecnologías cambiaron el ritmo de la guerra. Las ametralladoras, la artillería pesada y las defensas organizadas hacían extremadamente costoso avanzar. Atacar significaba exponerse a un fuego constante que detenía a las tropas antes de poder ganar terreno. El resultado fue un estancamiento. Kilómetros de frente, donde ninguno de los lados lograba un avance decisivo. Las posiciones se mantenían, pero a un alto costo humano. Cada intento de romper esa línea dejaba más bajas que resultados. La guerra dejó de ser móvil. Se convirtió en una lucha por mantener posiciones fijas, en un terreno donde avanzar unos metros podía costar cientos de vidas. Y en ese contexto, la forma de combatir cambió por completo, obligando a ambos bandos a adaptarse a un tipo de guerra donde el terreno ya no se cruzaba libremente, se excavaba. Ante la imposibilidad de avanzar, ambos bandos empezaron a modificar el terreno. Las trincheras no surgieron como una solución temporal. Se convirtieron en una estructura permanente a lo largo del frente. Se excavaban directamente en la tierra, formando líneas continuas que podían extenderse por kilómetros. No era una sola zanja, era un sistema. Había trincheras de primera línea, donde estaban los soldados en combate directo, trincheras de apoyo, donde se organizaban refuerzos, y trincheras de reserva, más alejadas, utilizadas para descanso relativo o preparación. Todas estaban conectadas. Pasillos estrechos permitían moverse entre ellas sin quedar expuesto al enemigo. El diseño buscaba reducir el impacto de explosiones y ataques directos, por eso muchas no eran rectas, sino en forma de zigzag. El terreno se reforzaba con lo que se tenía: madera, sacos de arena, metal, cualquier material que ayudara a evitar que las paredes se derrumbaran. Pero esas estructuras dependían del suelo, del clima y del constante desgaste. No eran construcciones sólidas, eran improvisaciones sostenidas bajo presión. Y a medida que el sistema crecía, lo que comenzó como una medida defensiva terminó convirtiéndose en el espacio donde los soldados no solo combatían, sino donde pasaban la mayor parte del tiempo, expuestos a condiciones que iban mucho más allá del enfrentamiento directo. La mayor parte del tiempo, en las trincheras, no se pasaba combatiendo, se pasaba esperando. Los soldados permanecían durante horas, a veces días, dentro de espacios estrechos, con la constante amenaza de un ataque. La rutina no era estable. Cambiaba según el momento, pero siempre giraba alrededor de vigilancia, mantenimiento y resistencia. Había turnos. Algunos soldados observaban constantemente el frente,
atentos a cualquier movimiento. Otros reforzaban las paredes, drenaban agua o transportaban suministros entre líneas. Dormir no era continuo. Se hacía en intervalos cortos, en condiciones incómodas y con interrupciones frecuentes. El espacio era limitado. Moverse dentro de la trinchera requería adaptarse a pasillos estrechos, superficies irregulares y zonas que podían estar dañadas. La acumulación de objetos, herramientas y restos del entorno hacía que el movimiento no fuera sencillo. El entorno nunca era completamente seguro. Incluso fuera de los momentos de combate directo, existía el riesgo de bombardeos, disparos o colapsos del terreno. La tensión no desaparecía. Se mantenía constante. La vida diaria no tenía pausas claras. Era una combinación de actividad y espera bajo condiciones que no mejoraban. Y mientras esa rutina se repetía, el entorno físico, la humedad, el terreno y la exposición continua empezaba a influir directamente en el estado de los soldados. Más allá de lo que ocurría en combate, el terreno no era estable. Las trincheras estaban excavadas directamente en la tierra y con la lluvia constante, el suelo se transformaba rápidamente. El agua se acumulaba y lo que era tierra firme se convertía en barro espeso. No era superficial. En muchas zonas el barro llegaba hasta los tobillos y en otras más arriba. Caminar se volvía lento, pesado. Cada paso requería esfuerzo adicional. El movimiento se reducía. Transportar equipo, desplazarse entre posiciones o simplemente mantenerse en pie implicaba un desgaste constante. El suelo no ofrecía soporte firme y eso afectaba cada acción dentro de la trinchera. El cuerpo lo resentía. Permanecer durante horas con los pies húmedos y cubiertos de barro impedía que la piel se mantuviera en condiciones normales. La humedad constante debilitaba la piel, la volvía más vulnerable y comenzaba a generar daño progresivo. No era solo incomodidad, era una condición que no desaparecía. Día tras día, la exposición continuaba sin interrupción, afectando directamente la capacidad de moverse y mantenerse en condiciones funcionales. Y mientras el terreno seguía deteriorándose bajo los pies de los soldados, esa humedad constante no solo dificultaba el movimiento, también empezaba a crear el entorno perfecto para que aparecieran problemas mucho más graves en el cuerpo. El campo de batalla no se limpiaba después de cada enfrentamiento. Las zonas entre trincheras, conocidas como tierra de nadie, quedaban cubiertas por los restos de los combates anteriores. Recuperar cuerpos no siempre era posible. Intentarlo significaba exponerse al fuego enemigo. Muchos quedaban donde caían, durante días, semanas, incluso más tiempo. El entorno empezaba a cambiar. Los cuerpos en descomposición formaban parte del paisaje. No era algo puntual, era algo constante, visible desde las posiciones de combate. Y no solo estaban afuera. En algunos casos los cadáveres quedaban cerca o incluso dentro de las propias trincheras, especialmente después de bombardeos o ataques directos. El espacio ya era reducido y esas condiciones lo hacían aún más difícil. El impacto no era solo visual. La descomposición afectaba el aire, el ambiente, las condiciones generales del lugar. Era un factor más dentro de un entorno que ya era complejo. Y convivir con eso, sin posibilidad de cambiarlo, se convertía en parte de la experiencia diaria. Mientras el terreno seguía acumulando los efectos de los combates, ese entorno no solo representaba lo que ya había pasado, también influía directamente en lo que los soldados tenían que enfrentar en el presente. Las condiciones del entorno favorecían su presencia. La combinación de restos de alimentos, humedad constante y cuerpos en descomposición creó un espacio ideal para la proliferación de ratas. No aparecían de forma aislada, se multiplicaban rápidamente y no se mantenían a distancia. Se movían dentro y fuera de las trincheras, entre los soldados, sobre el terreno y a lo largo de los pasillos estrechos. Era un contacto constante, no algo ocasional. El problema no era solo la cantidad. Las ratas encontraban alimento en todo lo que había disponible.
restos de comida y también los cuerpos en el campo de batalla. Eso las mantenía activas y presentes en todo momento. Eran difíciles de controlar. Las condiciones del lugar impedían eliminarlas por completo. Por cada una que desaparecía, otras seguían apareciendo. Formaban parte del entorno. El impacto iba más allá de lo visible. La presencia constante de ratas aumentaba la sensación de incomodidad, interfería con el descanso y complicaba aún más la vida diaria dentro de la trinchera. Y en un espacio donde ya era difícil mantener condiciones estables, ese elemento adicional no solo afectaba el entorno, también influía directamente en lo que los soldados podían comer, tocar y mantener en condiciones mínimamente seguras. El suministro de alimentos no era constante. Aunque existía una logística para llevar comida al frente, las condiciones del combate y del terreno hacían que no siempre llegara en buen estado ni en la cantidad necesaria. Las entregas podían retrasarse, interrumpirse o reducirse. Lo que recibían no siempre era suficiente. Las raciones estaban diseñadas para sostener, no para alimentar en abundancia. Pan, carne en conserva, sopas, alimentos básicos que debían durar más de lo ideal. Pero el entorno los afectaba. La humedad, el barro y la falta de condiciones adecuadas hacían que la comida se deteriorara con facilidad. Mantenerla limpia o en buen estado era difícil y no siempre se conservaba. La presencia constante de ratas interfería directamente. Parte de las raciones se perdía o se contaminaba antes de ser consumida. El resultado era una alimentación irregular. Los soldados comían, pero no siempre lo suficiente ni en las mejores condiciones. La energía que recibían no compensaba el desgaste diario. Y en un entorno donde el cuerpo ya estaba expuesto al frío, la humedad y el estrés constante, esa falta de alimentación adecuada no solo afectaba el rendimiento, empezaba a influir directamente en la capacidad del organismo para resistir lo que vendría después. Las trincheras no ofrecían protección completa contra el clima. Durante el invierno, las temperaturas descendían de forma constante y los soldados permanecían expuestos durante horas, a veces días, sin posibilidad de resguardarse completamente. El frío no era puntual, era continuo. La humedad del barro, la ropa mojada y la falta de espacios secos hacían que el cuerpo no pudiera conservar el calor. Incluso en reposo, la pérdida de temperatura seguía ocurriendo. El cuerpo empieza a reaccionar. Para mantener funciones básicas, intenta conservar energía. Las manos y los pies son los primeros en verse afectados. Se entumecen, pierden sensibilidad y el movimiento se vuelve más difícil. La exposición prolongada empeora la situación. Cuando el cuerpo no logra recuperar temperatura, la capacidad de respuesta disminuye. Las tareas simples requieren más esfuerzo. La coordinación se ve afectada. No es solo incomodidad. Es una condición que reduce el rendimiento físico de forma progresiva. El frío constante no permite recuperación. Y en un entorno donde ya hay desgaste por falta de alimento y condiciones inestables, esa exposición continua no solo enfría el cuerpo, lo debilita, preparándolo para problemas más específicos que empiezan a aparecer en las zonas más afectadas por la humedad y el frío. La humedad constante no solo incomodaba, dañaba. Pasar horas, incluso días, con los pies mojados dentro de botas cerradas, impedía que la piel se mantuviera en condiciones normales. El agua, el barro y el frío creaban un entorno donde el pie no podía secarse. El daño comenzaba de forma gradual. La piel se ablandaba, perdía resistencia y se volvía más vulnerable. Aparecía entumecimiento, dolor y dificultad para moverse con normalidad. Pero no se detenía ahí. Con el tiempo, la falta de circulación adecuada y la exposición continua provocaban un deterioro mayor. La piel se agrietaba, se dañaba y podían aparecer infecciones. El problema era progresivo. No ocurría en un solo momento. Se desarrollaba con la repetición constante de las mismas condiciones: humedad, frío y falta de descanso. Caminar se volvía más difícil. Mantener el equilibrio, reaccionar rápido o simplemente moverse dentro de la trinchera empezaba a requerir más esfuerzo del que el cuerpo podía dar.
y en un entorno donde la movilidad ya estaba limitada por el terreno, ese tipo de lesión no solo afectaba al individuo, también reducía la capacidad de responder ante cualquier situación dentro del frente. Las condiciones del entorno favorecían la aparición de enfermedades. La combinación de humedad constante, falta de higiene, heridas abiertas y exposición continua creaba un espacio donde las infecciones podían desarrollarse con facilidad. Las lesiones no siempre eran visibles de inmediato. Pequeñas heridas, rozaduras o cortes podían complicarse rápidamente. Sin limpieza adecuada ni tratamiento constante, esas heridas se convertían en puntos de entrada para infecciones. El cuerpo no respondía igual. El desgaste físico, el frío y la alimentación irregular reducían la capacidad del organismo para defenderse. Lo que en otras condiciones podría controlarse, aquí avanzaba con mayor rapidez. Las infecciones se extendían, no solo en heridas externas, sino también a través del entorno. El contacto constante con superficies contaminadas, agua sucia y materiales en mal estado aumentaba el riesgo. El problema no era aislado. Se repetía entre diferentes soldados en distintos puntos del frente. Era una consecuencia directa de las condiciones en las que vivían, y mientras esas enfermedades comenzaban a formar parte del día a día, el deterioro ya no dependía solo del entorno, sino de cómo el propio cuerpo empezaba a fallar al intentar resistirlo. El desgaste no era solo físico. Vivir en las trincheras significaba estar expuesto de forma constante a una amenaza que no desaparecía. No había momentos claros de seguridad. Incluso en los periodos sin combate, la posibilidad de un ataque seguía presente. El cuerpo se mantiene en alerta. Esa tensión continua impide el descanso real. Dormir no es profundo, no es constante y no permite una recuperación completa. El estrés se acumula. Los sonidos de explosiones, disparos y movimientos en el frente mantienen la mente activa. No hay desconexión. Cada estímulo puede significar peligro. Con el tiempo, el agotamiento aparece. No solo por la falta de sueño, sino por la repetición de la misma situación día tras día. La capacidad de concentración disminuye. La reacción se vuelve más lenta. El miedo deja de ser puntual. Se convierte en una condición constante que afecta la forma de pensar, de actuar y de percibir el entorno. Y en un espacio donde el cuerpo ya está debilitado por factores físicos, ese desgaste mental no solo afecta la claridad, también reduce la capacidad de responder cuando más se necesita. Los ataques no siempre eran continuos, pero cuando ocurrían, eran intensos. La artillería podía caer durante horas, destruyendo secciones de trincheras y alterando por completo el terreno. Después venían los asaltos, donde las tropas intentaban avanzar hacia las posiciones enemigas. Salir de la trinchera no era una opción segura, era exponerse directamente. El terreno entre líneas, la llamada tierra de nadie, estaba abierto, sin protección, bajo la vista del enemigo. Cualquier movimiento podía ser detectado y respondido de inmediato. La reacción tenía que ser rápida, pero el cuerpo no siempre estaba en condiciones. El cansancio, el frío, las heridas y el desgaste acumulado reducían la capacidad de moverse con eficacia. Lo que en condiciones normales sería una respuesta rápida, aquí era más lenta, más limitada. La retirada tampoco era simple. Las trincheras estaban diseñadas para mantener posiciones, no para evacuar fácilmente. Los pasillos eran estrechos, el terreno inestable. Y en medio de un ataque, todo se volvía más difícil. La sensación de encierro se hacía evidente. No era solo una posición defensiva. Era un espacio del que no se podía salir sin asumir un riesgo inmediato. Y en ese punto, el combate dejaba de ser solo una cuestión de enfrentamiento directo y pasaba a ser una situación donde sobrevivir dependía de resistir en un lugar del que prácticamente no había escape. Para este punto, el problema ya no era uno solo, era la acumulación de todos. El frío, la humedad, la falta de alimento, las enfermedades y el desgaste mental habían reducido al máximo
la capacidad de los soldados para mantenerse en condiciones normales. Cada día en la trinchera representaba un esfuerzo adicional. La supervivencia ya no dependía solo del combate, dependía de resistir. Resistir el entorno, resistir el cansancio, resistir el deterioro constante del cuerpo y la mente. No todos podían hacerlo al mismo nivel. Algunos continuaban, otros quedaban atrás. La guerra en las trincheras no se definía solo por avances o retrocesos, sino por quién lograba mantenerse en pie un día más. Y en ese entorno, sobrevivir ya no era una victoria completa, era simplemente no haber caído todavía. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Si te gustó, suscríbete, deja tu like y cuéntame en los comentarios qué otra historia te gustaría escuchar.